buenos días. Es un gusto recibirles con las primeras noticias de TV Ciudad en una jornada de jueves que se presenta muy fría. 6 grados es la temperatura en estos momentos en Capital. Saludo cordial a quienes nos siguen por Uniradio, la radio de la Universidad de la República, 107.7 de FM, por señal abierta, 6.1 por YouTube y por tvciudad.ui. Vamos rápidamente a repasar el pronóstico del tiempo proporcionado por el Instituto Uruguayo de Meteorología, que nos tiene para hoy, bueno, una máxima de 14 grados. Va a seguir fresca la jornada, o más bien fría. El cielo estará nuboso en estos momentos, aunque hay algunos periodos de claro que vamos a estar viendo en estos momentos que se está viendo el sol en Montevideo. ¿Qué pasará mañana, viernes 25 de julio? Las temperaturas extremas, un poquito más bajas que las de hoy, 6 y 12 grados para el área metropolitana. El cielo seguirá cubierto con alguna probabilidad de lluvia. Y el sábado 26, comenzando el fin de semana, bueno, la mínima sí que se viene frío, 4 grados la mínima, 13 grados en la máxima, baja probabilidad de precipitaciones, pero el cielo seguirá nuboso con periodos de cubierto. Tenemos muchos temas para compartir con ustedes hasta las 9 de la mañana y muchos de ellos tienen que ver con algunas actividades que se desarrollaron a nivel político en las últimas horas. Por ejemplo, la reunión que se realizó en el Ministerio del Interior, liderada por el ministro Carlos Negro, que presentó a los partidos políticos el Plan Nacional de Seguridad Pública, que apunta al diseño de una política pública basada en evidencia, lo que según fuentes de la cartera nunca había sido realizado. De este tema vamos a estar hablando concretamente con Negro, pero también con algunos de los representantes de partidos políticos que estuvieron presentes en ese encuentro. El exministro de Transporte y Obras Públicas, José Luis Falero, que recuerdan ustedes va a asumir en el Senado la banca de Álvaro Delgado, cuestionó al gobierno del presidente Yamandu Orsi por no haber continuado con algunas obras públicas. Particularmente se refirió a obras viales que habían quedado prontas para su ejecución en la administración anterior. También vamos a estar hablando de algunas declaraciones que hizo el prosecretario de la Presidencia de la República, Jorge Díaz, que anunció que en 2 meses el Poder Ejecutivo va a enviar al Parlamento un proyecto de ley con modificaciones al Código del Proceso Penal. Ustedes recordarán que se había creado una comisión para recibir aportes sobre este tema. Bueno, algo de esto adelantó Jorge Díaz. Y este miércoles se realizó la primera convocatoria al Consejo Superior de Negociación Colectiva del Sector Público. El secretario general del PIT-CNT, José López, manifestó que no se llevan, como hubieran deseado, los lineamientos y pautas salariales del Poder Ejecutivo. Así que bueno, vamos a tener tela para cortar por acá. Y sobre las 8:30 de la mañana vamos a estar recibiendo a el ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, para hablar de algunas cuestiones que quedan planteadas con esta decisión del Poder Ejecutivo de cambiar de ubicación la planta de potabilización de agua potable. Ya no será en Arasatí, departamento de San José, se correrá como al centro del territorio nacional, prácticamente Aguas Corrientes y también Casupá. ¿Cuál es el fundamento de esta decisión? ¿Qué financiamiento se cuenta? Bueno, algunos de los temas que vamos a estar planteando a el ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, 8:30 aquí en esta primera edición. Ahora, momento de abrir la ventana hacia las calles de Montevideo para, con datos del Centro de Gestión de Movilidad, ver por dónde circular, por dónde no. @IMTránsito, @MBDtransporte para seguir en tiempo real cualquier cambio en la circulación. Qué lindo el sol que se ve allí iluminando la ciudad. Bueno, algunos de los cortes programados: Vázquez Ledesma entre Benito Blanco y Roque Graceras. El corte será hasta las 6 de la tarde. También estará cortada la circulación en Roxlo, entre Colonia y 18. Esto será hasta las 5 de la tarde, luego se va a abrir. Y Venezuela, entre Francisco Acuña de Figueroa y Arturo Lezama, también habrá un corte hasta las 5 de la tarde por trabajos de hormigonado. Comenzando el desarrollo informativo, les contamos que el Plan Nacional de Seguridad Pública que el Ministerio del Interior le presentó a los representantes de partidos políticos apunta a realizar un diseño de política pública basado en evidencia, lo que no se hizo nunca antes, según dijeron a MBD Noticias fuentes de la Secretaría de Estado. El diálogo político es una de las partes del cronograma de trabajo, pero si no se logra avanzar en acuerdos, el plan seguirá adelante,
según relataron los informantes. Desde el Ministerio destacaron a MBD Noticias que la instancia de hoy no es igual a las planteadas anteriormente, incluso en los gobiernos del Frente Amplio. No se trata de una mesa de la que va a salir una lista de acuerdos, señalaron. El plan tiene 5 fases de diseño, la primera de las cuales, que es el diagnóstico, ya finalizó. La fase 2 es el diálogo, en el que están comprendidos trabajadores, empresarios, academia, sociedad civil, políticos y organismos internacionales. La política es una parte más, pero si no funciona, el plan no cae, continúa, porque se trata de un diseño de política pública a 10 años, enfatizaron las fuentes del Ministerio. La cartera está trabajando en 2 velocidades, la gestión de la emergencia en seguridad y la planificación a largo plazo. No se trata de ver qué se va a hacer, es planificar un diseño de política pública basado en evidencia, lo que no se hizo nunca antes, dijeron los voceros. La tarea que se está impulsando se parece a la que aplican los organismos internacionales y no se trata de un programa de gobierno ni de una estrategia puntual de seguridad. Es una hoja de ruta a 10 años que se ajustará en base a las evidencias. Los informantes destacaron también que los organismos internacionales ven en esto una experiencia nueva y exportable a otros países. No hay nada en la región similar, ni hubo, y así lo han señalado Naciones Unidas, el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, CAF, el Banco Mundial, la OEA y el Mercosur, se indicó a MBD Noticias. Las fases 3, 4 y 5 implican el diseño de todo el plan y su puesta en marcha, lo que demandará de 6 a 8 meses, indicaron las fuentes. Las rondas de diálogo implican a 100 organizaciones con un funcionamiento similar a los consejos de salarios, en las que se intercambian y discuten propuestas para luego dar paso al trabajo de los técnicos. El ministro Carlos Negro agradeció la respuesta de los partidos y la asistencia al encuentro y les indicó que está a la orden para escuchar propuestas a corto y largo plazo. El gobierno no renuncia a gobernar ni al plan que es del gobierno, pero quiere escuchar a todos, concluyeron las fuentes. En el caso del ministro del Interior, Carlos Negro, destacó la participación de casi todo el espectro político con representación parlamentaria, a excepción de Identidad Soberana, en la primera reunión convocada por el Poder Ejecutivo para definir y delinear y aportar a este Plan Nacional de Seguridad Pública que se piensa en un lapso de 10 años. No, de ninguna manera. Nosotros hemos empezado a trabajar con una presencia de policía muy intensa, estamos obteniendo resultados a esa presencia de policía muy intensa, estamos en un proceso de adquisición de tecnología, llevamos tan solo 4 meses al frente de la cartera, lo cual no nos permite tampoco tener datos mucho más firmes en esta materia, pero estamos diseñando un plan de compras y de adquisición de tecnología para que con la nueva ley de presupuesto llevarlas a cabo. Estamos trabajando en la coyuntura, estamos obteniendo resultados, los números así nos lo indican, así que estamos tranquilos. El ministro Negro aseguró que si bien en otros periodos de gobierno también hubo diálogos interpartidarios sobre seguridad, en esta oportunidad la propuesta es distinta. Es una idea o es una planificación inédita en el país porque parte de una base, de un diálogo con los partidos para la construcción de un programa a mediano y largo plazo, pero también que tiene su interlocutor también en otras organizaciones de la sociedad civil. Es decir, es de amplio espectro el diálogo que comienza el 28 y va a tener una fecha y un cronograma establecido previamente para empezar a trabajar el año que viene. Eso demuestra que el tema de la seguridad es un tema estructural que nos preocupa a todos, que nadie ha resuelto por separado y que por lo tanto, como hemos dicho, es momento de empezar a construirlo juntos, a ver si por fin tenemos resultados que sean evaluables y sean positivos en la gestión. Por su parte, uno de los participantes, el secretario general del Partido Colorado, senador Andrés Ojeda, dice que el gobierno mantiene las políticas de seguridad que había establecido el gobierno de Lacalle Pou. A su vez dijo que el Frente Amplio está aplicando políticas que en su momento no apoyó y que fue enfático en que la responsabilidad final en materia de seguridad es del gobierno de turno. Nosotros vamos a aportar, pero el que toma las decisiones finales de acción de gobierno es el gobierno. A ver, en el 2010, por ejemplo, de parte del consenso partidario surgió la creación de la Guardia Republicana. Por ponerte un ejemplo, de estas 16 medidas de la pasada vale decir que no las apoyaron todos. El Frente no apoyó ninguna. Este mismo Frente Amplio, que hoy está pidiendo la colaboración del sistema para políticas de Estado, no apoyó ninguna de las políticas en su momento que hoy está implementando y que muchas fueron al propio programa de gobierno del Frente Amplio. Yo quiero decir que nosotros no borramos con el codo lo que escribimos con la mano. Yo reclamé la presencia del Frente en este mismo hall del Ministerio del Interior en el año 2023 y reclamé también hacer los cambios metodológicos que fueran necesarios para que el Frente firmara y no firmó nada. Yo lo que les puedo decir es que
El Partido Colorado es un partido de coherencia y lo que dijimos en 2023 lo sostenemos hoy. Si hay cosas buenas para el país, las acompañaremos y si no son buenas, no las acompañaremos. La responsabilidad sobre lo que pasa y los resultados terribles que vemos en la tele todos los días son responsabilidad del gobierno, esté quien esté. Ojeda reclamó que el Ministerio del Interior tome acciones inmediatas en materia de seguridad mientras se espera la implementación de un plan nacional que se podrá aplicar el próximo año. Hoy el Ministerio está haciendo casi lo mismo que hacía el Ministerio anterior, eso para empezar, y aparte con muchas de las mismas personas. O sea, no hay casi nadie de la administración Bonomi. Esto es un gran mensaje. Y si hay personas de la administración, la calle Pou, digamos. Entonces, evidentemente hay una continuidad que parece ser clara en muchísimas de las cosas y hay un intento de generación de un plan que nosotros obviamente venimos en pie de expectativa, ¿no? A ver qué es lo que se va a plantear, cómo va a ser, haremos nuestros aportes y al final veremos efectivamente qué es lo que se hace y no se hace. El presidente del directorio del Partido Nacional, Álvaro Delgado, dijo que, bueno, en primer lugar valoró la invitación hecha por el gobierno y también dijo que se mantienen algunas de las políticas iniciadas en la administración anterior. Delgado agregó que la gestión del ministerio está pensada en que algo que recién se verá el próximo año. La inercia de la política anterior en la que viene aplicando este ministerio, es notorio que sí. Es más, hemos hablado de algunas políticas que este Ministerio del Interior está aplicando que se generaron en el ministerio anterior con los ministros Larrañaga, Heber y Martinelli. Es más, que se generaron en el diálogo político que hubo en el año 23, donde se acordaron 16 medidas en materia de seguridad pública que deberían ser políticas de Estado. Varias de ellas que se aplicaron y que este ministerio la está continuando al día de hoy. Así que, por decirlo de alguna forma bien clara, que ya la gestión propia de este gobierno en materia de seguridad pública está pensada por lo que vimos hoy a partir del año que viene, porque en realidad se está elaborando un plan que todavía no está diseñado y nosotros, bueno, fuimos informados de algo que vamos a transmitir al Partido Nacional, la posibilidad de generar instancias de delegados políticos del partido para trabajar en medidas concretas de acuerdo entre todos los partidos políticos en materia de seguridad pública en aquellos temas que nos pongamos de acuerdo y que trasciendan la gestión. Este es el tema más importante para la ciudadanía. El diálogo con los partidos políticos hubo, creo que en casi todos los gobiernos. El del 23 es el último. Se llegaron a plantear arriba de la mesa 80 propuestas, se acordaron 16. Y varias de ellas se instrumentaron y de hecho reconocieron que se están instrumentando hoy. En 2 meses el partido, de gobierno, el gobierno va a enviar un proyecto de ley con cambios, con modificaciones al actual Código del Proceso Penal. Esto lo dijo el prosecretario de la Presidencia, Jorge Díaz, quien también destacó el trabajo de la comisión que se creó a instancias del presidente de la República, Yamandu Orsi, justamente para recibir aportes de actores de la justicia y del Ministerio Público para estos cambios. Haciendo una revisión integral de todo el código. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que el Poder Ejecutivo remita al Parlamento a la brevedad posible una revisión integral de todo el código, corrigiendo todos esos aspectos prácticos que hoy, a 8 años, podemos decir, ya tenemos detectado. Y es increíble la coincidencia entre fiscales, jueces y defensores de dónde están los problemas. Todos sabemos dónde están los problemas y todos sabemos lo que hay que hacer para corregir. Después siempre hay una discusión respecto de cómo resolverlo. Yo creo que en aproximadamente 2 meses el Poder Ejecutivo podrá estar en condiciones de remitir al Parlamento ese proyecto. Obviamente las leyes se discuten y se aprueban en el Parlamento, pero el Poder Ejecutivo tiene iniciativa legislativa y pretendemos aportar un insumo de calidad a esa discusión porque entendemos que es necesario ajustar, corregir, mejorar para que el sistema funcione mejor. ¿El sistema funciona bien? Bueno, yo creo que ha funcionado, que funciona mejor que el anterior, pero que es necesario ajustarlo para que funcione mejor, porque evidentemente sigue teniendo falencias y esas falencias muchos de los operadores del sistema las han cuestionado.
Díaz confesó que recién el viernes, cuando vio cómo se había definido la renegociación del proyecto Neptuno, empezó a sentir algo de tranquilidad con el manejo de la situación fiscal que recibió el país, con más déficit fiscal, más deuda y más gasto público. Tengo que contestar que tenemos el déficit fiscal más grande de los últimos 35 años, que hicieron todo lo que dijeron que no iban a hacer, o sea, aumentaron el gasto, aumentaron el déficit fiscal, no solamente lo ha dicho Donne, sino lo ha dicho hace pocos días el economista Javier de Aedo en forma muy clara y terminante, y además aumentaron la deuda. Entonces, claramente la situación fiscal es una situación fiscal compleja, tenemos toda la confianza en el gobierno y en el equipo económico encabezado por Gabriel de que vamos a resolver y vamos a salir de esta situación, pero también le tenemos que plantear a la población cuáles son las restricciones que tenemos y que tenemos que manejarnos con responsabilidad. Recién hoy, yo creo que recién cuando escuchaba a Pacha el otro día en la conferencia, a Pacha, a Pablo y a Edgardo, como que empecé a sentir cierta tranquilidad. Es decir, bueno, ahora empezamos a tener el control total de la situación. El exministro de Transporte y Obras Públicas, José Luis Falero, aseguró que la obra pública está paralizada y esto ha impactado en los puestos de trabajo con el envío a seguro de paro. El legislador nacionalista aseguró que varias obras quedaron prontas para ejecutar desde la anterior administración. Sin duda nos preocupa porque puede generar y está generando algunos envíos a seguro de paro del personal de la construcción. Yo creo que debe ser algo transitorio, que estarían comenzando, así que bueno, si cuanto antes comience va a ser mejor para todos y en particular para los funcionarios y obreros de la construcción que están expectantes de que esto se dé. Mucha obra pública que quedó en vías de construcción. Sí, quedó pendiente, o sea, quedó firmado el contrato de la doble vía Ruta 1 en el tramo de Riachuelo a Tarariras, quedó firmado el contrato del intercambiador de la 101-102, que tiene mucha obra civil que genera mucho empleo, quedó firmado el contrato de la Ruta 19 desde Cerro Chato a Casa Sáenz. Quedó ya avanzado también el proyecto de la Ruta 62, que estaba hasta el cartel colocado, desde la 81 a la 5, y el de la Ruta 90, si mal no recuerdo. Todos ellos, de alguna manera, tendrían que estar, de acuerdo a lo que estaba planificado, tendrían que estar todos en obras, y hoy los vemos paralizados. Entiendo el cambio de gobierno puede llevar a revisar, pero hay cosas que me parece que eso no van a sufrir modificaciones. Si alguna sufriera por distintas razones, bueno, se verá. Pero estimamos que debe ser algo transitorio, esperemos que así sea. El director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Rodrigo Arín, mantuvo un primer encuentro con el Congreso de Intendentes donde intercambiaron sobre las transferencias monetarias a los gobiernos departamentales a través del presupuesto quinquenal. Arín explicó que la norma constitucional establece la transferencia de recursos y aseguró que trabajan para atender las asimetrías en todo el territorio nacional. Es un diálogo que va con el Congreso de Intendentes, que va con la necesidad de atender asimetrías en todo el territorio nacional y simultáneamente también tiene que ver y tiene que dialogar con las políticas presupuestales del Gobierno Nacional. ¿Cuáles serán las prioridades? Bueno, por supuesto que las prioridades del gobierno departamentales naturalmente tienen que ver con contar con más recursos para el desarrollo de sus actividades provenientes del Gobierno Nacional, más allá de lo que ellos recaudan a partir de lo que son contribuciones inmobiliarias o patentes de rodado, principales impuestos que manejan las sentencias municipales. Pero además de eso estamos trabajando también en términos cualitativos, ¿no? Cómo mejorar la coordinación de las políticas nacionales con departamentales, cómo mejorar la calidad del gasto a nivel departamental, ¿sí? Cómo podemos ayudar del Gobierno Nacional a que eso suceda sin invadir ninguna de las autonomías propias de los gobiernos departamentales. Y yo diría, en correr las próximas horas todavía no hemos fijado definitivamente, pero digo, probablemente esta semana tengamos un segundo encuentro para negociar, para plantear alternativas, en un contexto general donde el Poder Ejecutivo tiene la obligación de mirar el presupuesto globalmente, ¿sí? Que todavía no está cerrado a nivel del Poder Ejecutivo. Entonces, yo diría, esta es una pieza importante en esa discusión, lista a estar cerrado, hay un intercambio que, con las diferencias que corresponden y asumiendo cada uno el lugar de donde habla, es un intercambio adecuado entre el Gobierno Nacional y departamental.
Se concretó la primera convocatoria del Consejo Superior de Negociación Colectiva del Sector Público, en el que los funcionarios estatales tenían la expectativa de que el gobierno diera a conocer los lineamientos previstos para este periodo. En tal sentido, los trabajadores aspiran a alinear el crecimiento económico del país con la recuperación salarial prevista para este año, que se ubicará en el entorno del 2%. Nosotros hubiéramos preferido venir a esta instancia para llevarnos ya los lineamientos y las pautas salariales. Lamentablemente eso no sucedió, pero hoy no nos presentaron las pautas salariales ni los lineamientos generales del presupuesto, pero sí nos hicieron un informe muy completo de la situación económica del país, de la situación que hereda el gobierno del gobierno anterior, pero también fue importante esta instancia para nosotros plantear cuáles son las expectativas que tenemos para el presupuesto nacional. Desde el punto de vista salarial, nosotros estamos solicitando de que no solo se mantenga el salario real, sino que el salario pueda crecer en función del crecimiento de la economía y que ese crecimiento pueda tener una distribución priorizando los salarios más sumergidos. Lo que está establecido es que la economía va a crecer en el entorno de los 2 puntos este año y el año que viene, por lo tanto, esa es nuestra expectativa para que después, en función de ese crecimiento, podamos de alguna manera ver cómo podemos incentivar a aquellos salarios que están más sumergidos. Planteamos también la necesidad en todos los órdenes del sector público del ingreso de personal. Es absolutamente fundamental el ingreso de personal porque hay áreas que no solo han perdido y hoy no tienen, digamos, personal para poder de alguna manera cumplir con los servicios, sino que tienen en este periodo de gobierno prácticamente el 50% de la plantilla con causal jubilatoria. El próximo jueves habrá una nueva instancia de negociación del sector público con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Según la directora nacional de Trabajo, Marcela Barrios, la expectativa de recuperación salarial de los trabajadores es bastante elevada. Quedamos para una reunión la semana que viene, el jueves de la semana que viene, donde se van a estar presentando los lineamientos más específicos para la negociación. Justamente me reclamaban o señalaban desde el PIT-CNT que no se fueron con los lineamientos que vinieron a buscar. ¿Eso debido a qué? Se está trabajando y bueno, hoy se presentó el contexto y algunos aspectos generales, bueno, la importancia incluso que es para el Poder Ejecutivo el espacio de negociación de los trabajadores públicos, todos los trabajadores que son abarcados en estas negociaciones y bueno, la semana que viene ya vamos a estar sí presentando los lineamientos y luego se abre la negociación propia de cada rama, recordando que cada rama tiene su actividad específica de negociación. Se tomó nota de lo que ellos plantearon y bueno, se irá viendo, como les decía, esto recién empieza, quedamos para seguir trabajando la semana que viene, pero sí se tomó nota, se considera que fue una reunión proactiva porque ellos trajeron distintas iniciativas, temas que les interesaría explorar y bueno, nosotros por lo pronto tomamos nota. La expectativa de la central es alcanzar un mínimo de un 2% de incremento salarial. ¿Cuánto influye ese contexto que presentaron en la jornada hoy para alcanzar ese número? Bueno, entendemos que es bastante elevado, así que será cosa de lo que estará a estudio. ¿Elevado el crecimiento del 2%? Sí. Pero bueno, está todo para estudiar y como les decía, recién hoy fue la primera instancia, falta trabajo por delante. La coordinadora de sindicatos de la enseñanza ya fijó un paro para el próximo 12 de agosto, de alguna manera vinculado a este tema, porque la medida se establece luego de que el Ministerio de Trabajo no presentara lineamientos en el caso de las pautas salariales para el sector público. Tenemos ya algunas construcciones de propuesta presupuestal, particularmente de la ANEP y de la Universidad de la República, que implican un aumento considerable del presupuesto educativo. En el caso de la ANEP, la propuesta sobre la cual se está trabajando es de un incremento del 23% del presupuesto destinado a la educación, que va desde inicial y primaria, pasando por educación media y la formación docente, y en el caso de la universidad habría un pedido presupuestal de la institución de un aumento del 52%. Y en la reunión que acaba de culminar de la coordinadora va creciendo la necesidad de la movilización
y en líneas generales la orientación con la cual nos vamos las organizaciones sindicales hoy es de promover una extensión del paro de 24 horas para el próximo 12 de agosto en el marco de la movilización que está convocando el PIT-CNT. Obviamente algunos sindicatos nacionales ya lo tienen resuelto, otros lo están resolviendo de acuerdo a sus mecanismos democráticos en los próximos días, pero creemos que esa movilización del 12 constituye un mojón importante en términos de poner a miles y miles de trabajadoras y trabajadores en la calle reclamando por lo que entendemos es necesario para el sistema educativo. No tenemos mayores anuncios, esperemos que el próximo jueves el Poder Ejecutivo los traiga. Nosotros precisamos tener los lineamientos generales por parte del Poder Ejecutivo en términos generales de cuál va a ser la lógica presupuestal, dentro de ella la propuesta salarial. Autoridades de la Administración de Servicios de Salud del Estado, ACE, concurrieron a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados para explicar la reestructura que vienen llevando adelante. El presidente del ente, Álvaro Danza, dijo que se viene trabajando intensamente para poner a ACE de pie, ya que lo recibieron con severos problemas asistenciales y también financieros. Estamos trabajando intensamente para poner a ACE de pie. Tomamos una ACE con severos problemas asistenciales y financieros. El segundo, aclaramos totalmente los datos de la reestructura y señalamos enfáticamente que la reestructura genera un ahorro anual de aproximadamente $3 millones. Ese es algo concreto. Y tercero, que estamos trabajando para abatir las grandes dificultades. Teníamos 421.000 personas en lista de espera y eso realmente ya se está trabajando para reducir. Había 330 niños en lista de esperas para cirugía de cataratas, para cirugía de estrabismo, y ya estamos trabajando para revertir eso y para abastecer los medicamentos, que es otro tema crítico. Quiere decir que esta reestructura que impacta directamente sobre la gestión ya está empezando a mostrar algunos frutos sobre la gestión de ACE. Los aumentos salariales son de distinto tipo. Hay aumentos salariales que tienen que ver con aumento de la carga horaria, eso se mantienen en pie. Hay otros aumentos que sí hay un aumento en el valor hora, y esos aumentos hicimos un ajuste en el directorio del jueves pasado de un 15% y se mantiene también en pie. Por lo tanto, la reestructura, lo medular de la reestructura, como he dicho en diversas circunstancias, es estructural, no salarial, se mantiene absolutamente en pie. El Ministerio de Salud resolvió suspender preventivamente la comercialización y distribución de la pasta dental Colgate Total Clean Mint, exhortando a la empresa al retiro inmediato de los productos en plaza. Esta pasta de diente había sido retirada ya de circulación en Argentina y Brasil debido a problemas de salud asociados a su uso. Los eventos adversos reportados tanto a nivel nacional como regional se asocian a irritación e inflamación en los tejidos de la cavidad oral, manifestándose en síntomas como ampollas, aftas, ardor, hinchazón y dolor, entre otros. El Departamento de Alimentos, Cosméticos y Domisanitarios mantuvo comunicación directa con la empresa, quienes informaron que 17 casos similares en un total de 326.000 unidades comercializadas. El Ministerio de Salud Pública recomienda a las personas que utilicen este producto a suspender su uso. El Ministerio de Desarrollo Social, en concreto el Instituto Nacional de las Mujeres, instaló el Consejo de Género 2025-2030, órgano creado por ley y que trabaja de forma interinstitucional los temas para fomentar la equidad de género. La presidenta, la directora de IMujeres, Mónica Xavier, explicó que la nueva administración está justamente priorizando la reactivación de las unidades de género previstas por ley en cada institución estatal para el conocimiento de cada problemática que contribuya a la generación de políticas públicas. Sin duda que la autonomía económica de las mujeres es un tema clave y esa interinstitucionalidad nos posibilita trabajar avances en esas comisiones de trabajo. Además, la ley define que siempre hay que guardar relación entre la proporción de sociedad civil y la de organismos del Estado. Allí, bueno, ese puede ser un tema sustantivo. También hemos visto la necesidad de transversalizar las temáticas de ciencia, tecnología e innovación, y ese es un espacio bien interesante para poder hacerlo, con temas que los trabaje desde ese ángulo interinstitucional, pero que a su vez puede aportar a otros aspectos, a otros diálogos que se están llevando adelante, como es el de la seguridad social.
Ante la necesidad de jerarquizar el InMujeres reclamado desde la academia y los movimientos sociales, Xavier señaló que es necesario un debate sobre la materia. En ese sentido, la vicepresidenta de la República, Carolina Cose, propuso la creación de un Ministerio de la Mujer. Está en el programa del Frente Amplio, jerarquizar. No es una cosa que se haya procesado un debate en este periodo. De alguna forma, en el acto conmemorativo del 8M estuvo planteado la necesidad de la jerarquización, porque las leyes nos confieren mandatos de un nivel jerárquico superior. Y nuestra ubicación hoy es una dirección de un ministerio. Entonces, se produce un desfasaje entre las competencias legales que tenemos y esa ubicación institucional. La suplimos en función de la dinámica que le estamos dando a todos los espacios interinstitucionales y esperemos que ese avance se pueda dar. Este segundo bloque de MB Noticias estamos recibiendo con muchísimo gusto al ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño. Un gusto que estés acá esta mañana con nosotros. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Bueno, celebrando, me imagino, pero con mucho trabajo por delante con respecto a esta decisión del Poder Ejecutivo de suspender la obra de la planta potabilizadora en Arasatí, el departamento de San José, y con cambio en las ubicaciones, cambio de proyecto. ¿Cómo fue esa negociación? En primer lugar, ¿no? Porque son varias preguntas, con el consorcio privado para hacer este reordenamiento. Cambian, digamos, no hay licitación para las próximas obras. Bueno, lo primero, el gobierno priorizó el objetivo central y el compromiso que ha asumido el presidente de la República y todo el equipo, que es asegurar el abastecimiento de agua potable para el área metropolitana, donde vive más de la mitad de la población del país, y que la última crisis hídrica demostró que no está asegurado. Después de 73 días sin agua potable en las canillas y con agua salada, donde lo que sucedió es la comprobación de lo que los técnicos venían planteando desde la academia hace mucho tiempo, que si se agotaban las reservas de agua dulce en Paso Severino, tomar y mezclar agua del Río de la Plata comprometía el abastecimiento y realmente nos quedamos sin agua. Entonces el objetivo central es construir una nueva reserva de agua dulce, de agua bruta, en Casupá. Esto es una represa importante, de un porte mayor a la que tenemos, a la única de gran porte que tenemos, que es Paso Severino, complementada con Canelón Grande, que para que tengamos una idea de orden general, nos permite almacenar 85 millones de metros cúbicos de agua, y con las obras nuevas que anuncia el gobierno vamos a superar los 200 millones. ¿Que abastece por cuántos días? No. Con esta obra vamos a asegurar el abastecimiento permanente en situaciones de normalidad, pero también, y esto es muy importante, en situaciones de sequía, cosa que no hacía el proyecto de Arasatí. Entonces, tomada esta primera decisión, segundo capítulo importante, ¿qué hacer con el contrato heredado, firmado pocos días antes de la partida por el expresidente Lacalle? Y es ahí donde nosotros, de nuevo, con el fundamento de los planes estratégicos de OCE, de los distintos estudios internos, de los servicios técnicos, pero también consultorías externas, hechas en 2017, en 2013, incluso apoyados en el plan director que se elaboró en el año 2000, cuando el gobierno no era del Frente Amplio, planteamos la prioridad de cambiar la obra de Arasatí, que sabemos tiene problemas técnicos importantes por la fuerte concentración de salinidad que hay en esa zona, que impide la potabilización, y particularmente se agrava ese problema en los momentos de sequía, porque más ingresa el frente salino del océano, porque allí hay concentración de cianobacterias, porque hay presencia de bromuros que en contacto con el ozono generan problemas de deterioro de la calidad del agua que pueden afectar la salud, en fin, problemas de cantidad, de insuficiencia. Recordemos que Arasatí solo nos aportaba 1/3 de lo que consumimos, y problemas de calidad. Entonces la decisión es
cambiar la ubicación de las obras que estaban comprometidas en el contrato para llevarlas a la construcción de una nueva planta potabilizadora en Aguas Corrientes, donde ya OCE tiene instalaciones y tiene terrenos, ¿no? O sea que no va a haber expropiaciones, cambia mucho. ¿Hay un plan ambiental ya, un estudio ambiental que lo avale? Tenemos los estudios que OCE tiene de la zona porque viene trabajando allí hace más de 150 años, pero además vamos a hacer estudios específicos de impacto ambiental por parte del consorcio y de OCE, que van a llevar adelante esta obra, pero también los controles y las autorizaciones ambientales por parte de nosotros en el Ministerio. Pero lo importante es que además se agrega una reserva de agua en otra fuente, que es el arroyo Solís Chico, y la construcción de una planta potabilizadora de pequeño porte para que potabilice el agua que tomaremos de ahí, y con eso vamos a estar asegurando y aportando agua potable a toda la Costa de Oro, donde hoy, en pleno siglo XXI, y aunque parezca increíble, hay localidades que no tienen agua corriente, agua potable por redes de OCE, como Jaurigüey, que es hasta donde vamos a llegar ahora con el abastecimiento. ¿Y con qué financiamiento? Bueno, el financiamiento es el que estaba previsto en el proyecto y en el contrato que heredamos del gobierno anterior, con la novedad de que estamos reduciendo en 1/3 el costo, ¿no? Además de los problemas técnicos, además de los problemas ambientales, Arasatí tenía un problema importante que comprometía mucho los fondos y las finanzas de OCE, una OCE muy debilitada en términos económicos que recibimos del gobierno anterior. Bueno, de ese paquete de compromisos económicos, esta negociación nos permite, además de aumentar obras que sí contribuyen a asegurar el abastecimiento de agua, reducir en más de 100 millones de dólares el costo del contrato. Y quiero agregar 2 obras más que son importantes y que era otro componente del contrato que tenía que ver con las tuberías de aducción. Con esta modificación vamos a estar fortaleciendo con un rebombeo y extensión la 5ª línea de bombeo, que es la que transporta el agua hacia el este, que es donde tenemos los déficits mayores, porque es donde se ha afincado, y más después de la pandemia, el grueso de la población. Uruguay crece hacia el sur y hacia el este, y también vamos a reforzar la 4ª línea de bombeo que transporta el agua hacia el centro de la ciudad. ¿Y eso va a evitar la pérdida que se hablaba de hasta 50% del agua? Bueno, las extensiones de cañerías nuevas, por supuesto que no van a tener pérdidas. Tenemos que asumir el desafío de encarar la reducción de agua no contabilizada a futuro, pero como yo decía ayer en una nota, esto es muy importante, pero más importante es asegurar que tengamos agua, que tengamos reserva de agua y capacidad de potabilizar, que es lo que los distintos estudios nos planteaban, que nos íbamos a quedar sin eso por el crecimiento de la población en el sur. Ahora estamos asegurando el abastecimiento a mediano plazo, que hoy no está asegurado porque sabemos que la demanda va a ser en 2045 superior a la capacidad de potabilización que tenemos hoy de reservas, pero a su vez vamos a quedar blindados frente a futuras sequías con estas obras que, es bueno reafirmar, aseguran que tengamos reservas para que la gente no vuelva a tener agua salada no potable frente a una sequía como la del 2023. Hablando de estudios, en las últimas horas se difundió que el Banco Interamericano de Desarrollo había planteado a la administración anterior un estudio donde, bueno, decía que Casupá era una opción mucho más, técnicamente posible y recomendable que Arasatí. Que esto había sido entregado al gobierno. ¿Esto fue manejado en OCE, este estudio del Banco Interamericano? Esto es muy importante porque se ha dicho que esta es una decisión política, no técnica, y hasta algún exabrupto de decisión autoritaria o monárquica. Si hay una decisión que tiene fuerte fundamento técnico, es esta de priorizar la construcción de una reserva de agua como Casupá, que viene recomendada desde el 70, y por distintos estudios y como resguardo frente a una sequía. Teníamos todos estos estudios. Ahora se agrega
que la administración anterior, y por eso es muy importante, encomienda al BID, un organismo absolutamente independiente e insospechado de ningún tipo de intencionalidad política, que contrata una consultoría técnica con especialistas extranjeros de España, que concluye en un estudio que se contrató en el gobierno anterior, pero cuyos resultados estuvieron en este año 2025 y que se han difundido en estos días, que frente a una sequía como la que tuvimos en 2023, con Arasatí no hubiéramos podido responder a la demanda, es decir, nos hubiéramos quedado sin abastecimiento, que es lo que sucedió, pero con Casupá sí tendríamos reservas como para asegurar el abastecimiento, es decir, que Casupá es la obra que asegura el abastecimiento frente a una situación de sequía y no Arasatí. Esto que nosotros veníamos afirmando ahora está comprobado y reafirmado por una consultoría técnica realizada por el BID, pero con lo cual termina la discusión política porque acá hay elementos técnicos. Claro, pero acá lo que se difundió ahora es la difusión pública a través de los medios de comunicación, pero dicen que esto fue entregado antes. OCE no lo tuvo, porque tú estabas como director de OCE. ¿OCE no lo tuvo en el directorio este dato? Este estudio se contrata por parte del gobierno anterior después de la crisis hídrica, porque su objeto es asesorar para la elaboración de un protocolo de sequía, es decir, las respuestas frente a una nueva sequía que el Uruguay no tenía y que el gobierno anterior no tenía. Entonces, se encarga en el gobierno pasado, se realizan los estudios, pero la entrega del informe recién se tuvo disponible en este 2025, por eso para nosotros nos da y nos dio mucha seguridad la toma de esta decisión, porque además de los estudios de los servicios técnicos de OCE, fundamentalmente la gerencia de agua potable, que es donde están los especialistas, y que nos acercaron un documento firmado por todas las ingenieras e ingenieros de OCE, desaconsejando la construcción de Arasatí y recomendando la construcción de Casupá, y ahora, en base a los estudios de 2013 y 2017, recomendando la construcción de la nueva planta potabilizadora en aguas corrientes que vamos a hacer. Pero además recibimos los resultados de esta consultoría del BID que reafirma esa conclusión técnica y por lo tanto blinda con fundamentos la decisión política que toma el gobierno de avanzar en esta dirección e interrumpir un proyecto como el Neptuno que nos permitía o nos planteaba tomar agua en Arasatí, donde existen problemas técnicos fundados, fundamentalmente la salinidad, pero además teníamos problemas económicos muy grandes y un tema del que no hemos hablado y, si me permites, quiero señalar y destacar en un contexto de violación de la Constitución, porque el proyecto de Arasatí suponía que la toma de agua tanto en el Río de la Plata como en el Polder, la iba a gestionar el consorcio privado y ahora con la solución del conjunto de obras que está planteando el gobierno que lidera Yamandu Orsi, la operación de todas las infraestructuras, como dice la Constitución y ha hecho OCE durante toda la historia, las va a operar nuestra empresa pública de agua y saneamiento que es la OCE. Entonces, es un cambio que asegura el abastecimiento de agua potable, que además asegura el abastecimiento de zonas que hoy no tienen agua potable, como en la Costa de Oro, llevando el servicio hasta Jauregui, pero además cumple con la Constitución y ahorra recursos al Estado y a nuestra empresa pública, por lo que creemos que es la mejor solución para el país. Para respuestas cortas, porque tengo un par de preguntitas cortas. Acá OCE ha planteado que se necesita funcionarios. ¿Va a ser necesario contratar funcionarios para llevar a cabo esa tarea? Eso en primer lugar, bien cortito. Se necesitan funcionarios y va a haber recuperación de funcionarios que se perdieron en la administración pasada. Eso me decía el presidente de OCE, que lo está trabajando con el ministro de Economía. Bien, la otra, ¿qué pasa con los terrenos que ya fueron expropiados? El polder que ya había empezado la construcción allí en Arasatí. Buena pregunta, porque otra de las objeciones que había al proyecto de Arasatí era de todos los pobladores de la zona de Arasatí, en particular los productores agropecuarios que planteaban que se iba a inundar una de las zonas más ricas y productivas del Uruguay. Bueno, justamente por la resistencia de los propietarios de los terrenos que presentaron recursos y oposiciones a las expropiaciones, no se concretaron. Podemos revertir esa situación y
en la nueva configuración de obras no tendremos esa dificultad porque las obras se van a hacer en territorios de OCE, así que el polder queda desafectado como parte del proyecto Arasatí que no se va a construir. ¿Y la construcción del polder que ya estaba? ¿Eso en qué? No comenzó, no había comenzado justamente por los litigios que habían planteado los productores. Ayer estuve en una actividad de las cooperativas agrarias federadas, me crucé con los productores de San José, me decían, en San José esto fue una gran noticia, trabajamos mucho para evitar la construcción del proyecto Arasatí y realmente estamos agradecidos de que vamos a poder seguir trabajando y produciendo en la zona. ¿No piensan que tengan el mismo problema en las zonas ahora en las plantas en Solís Chico y eso no? No porque estos son proyectos que se vienen proyectando desde hace tiempo en OCE, tenían los estudios de base y no presentan las oposiciones que había para el proyecto Arasatí. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con el monte nativo que puede haber en la zona? Bueno, el monte nativo es un desafío que tenemos en la construcción de la gran represa allá en Casupá. Encargamos desde el Ministerio de Ambiente una actualización de los estudios de impacto ambiental a OCE, que recordemos ya los había realizado en el tercer gobierno del Frente Amplio, el doctor Tabaré Vázquez, y el propio Ministerio de Ambiente está trabajando con Facultad de Ingeniería en modelaciones para evaluar qué es lo que tendremos que hacer con los montes nativos. En cualquier caso, es bueno recordar que la represa de Casupá va a surgir a iniciativa del Ministerio de Ambiente, pero en realidad en cumplimiento de los planes de manejo de la cuenca del Santa Lucía para cuidar su calidad ambiental, con un área protegida que justamente cuide el ecosistema circundante a la cuenca para salvaguardar la calidad del agua, reduciendo la llegada de nutrientes, de fósforo, de nitrógeno, contaminación difusa que se puede gestionar. La diferencia del Santa Lucía es que lo gestionamos nosotros los uruguayos y que podemos ser exigentes, trabajar con la sociedad, con la academia en medidas que están proyectadas y que podemos agregar, situación que no teníamos en el Río de la Plata, donde la calidad del río depende de lo que hagan los argentinos, lo que venga de Paraguay, de Bolivia y de Brasil, y eso se expresa en las dificultades de calidad que tenemos en el río. Así que creo que para el Uruguay es una buena noticia la decisión que tomó el gobierno y esperamos que sea el puntapié para la construcción de una política de Estado de más largo plazo en materia de agua potable y de agua para la producción, que eso lo dejo para otra charla porque estamos trabajando en políticas de riego. Además te dije corto. Edgardo Tuño, muchísimas gracias. No, gracias a ti, un gusto. Y nosotros ahora vamos a tomar contacto con Exteriores de la mano de nuestra compañera Abril Mederos. Abril, muy buenos días, bienvenida. Gracias, Pilar. Buenos días para ustedes también. Estamos en la sede de la Organización Nacional de Jubilados y Pensionistas del Uruguay porque esta organización anunció una movilización para el 7 de agosto a razón del no aumento habitual del 3% para las jubilaciones mínimas, una medida que se tendría que haber dado a principios de julio, así se viene haciendo desde el año 2007. Y estamos con una de sus dirigentes, Estela Ovelar. Gracias por estos minutos. Estela, ¿cuál es la situación de este aumento y qué es lo que van a hablar mañana con las autoridades del MEF? Buenos días. Bueno, nosotros mañana vamos a tener una reunión en el Ministerio de Economía y Finanzas a los efectos de ver qué pasa con el 3%. Este 3% que nosotros venimos reclamando para las jubilaciones mínimas, estamos hablando de 140.000 personas entre jubilados y pensionistas que cobran hasta 20.057 pesos. Tú bien lo dijiste, del año 2007 hasta el 2021 este 3% se daba y después quedaba con el ajuste de cada enero. En el último quinquenio se daba este adelanto, pero con el ajuste del mes de enero se descontaba. En el bolsillo de la gente son 602 pesos, ¿verdad? Es una franja, 20.057 es el nominal, con los descuentos, con algún préstamo, es muy difícil para estos compatriotas poder llevar adelante satisfaciendo sus necesidades básicas. Entonces, mañana tenemos una reunión en el Ministerio de Economía y Finanzas. A ver, nunca se nos dijo que no. Mismo en la reunión del presidente de la República nos dijo que lo iba a seguir tratando con su gabinete.
Nos falta ver el cómo, el cuánto y cuándo, porque esto tendría que haber sido el decreto con fecha julio para cobrar ahora en agosto, y ya a la fecha del mes que estamos, los recibos del Banco de Previsión Social ya están elaborados. Entonces, veremos mañana qué se nos transmite, qué podemos conversar. En base a esto, el Consejo Directivo Nacional, como no teníamos respuesta, marcó una concentración con marchas del Ministerio de Economía y Finanzas el 7 de agosto a partir de la hora 11 desde Plaza Libertad. Mañana tendremos algún tipo de novedad, veremos cómo seguimos este tipo de negociación, por decirlo de alguna manera. Ustedes reclaman este aumento del 3% y a su vez que no haya un descuento como lo hubo en la última administración. Exactamente. Este aumento, este adelanto del 3% que se transforme en aumento. Sabemos que desde el punto de vista legal, a través de la Constitución, se puede dar un solo aumento anual de las pasividades, que es el de enero. Pero pedimos que se mantenga ese 3%, porque esa pequeña recuperación, de no haber existido esta diferencia cada mes de julio de cada año, hoy las jubilaciones mínimas estaríamos hablando de alrededor de 10.000 pesos, ¿verdad? Si no alcanzan 20.000, muchísimo menos hubiera alcanzado 10.000, pero es insuficiente. ¿Puede llegar a ser un planteo eventualmente que se le pague lo adeudado en esos 4 años donde no se les realizó el aumento o luego se les descontó? Nosotros no hemos planteado eso porque si se nos transmite desde el gobierno, desde el Ejecutivo, que las finanzas son escasas, no lo hemos planteado que se devuelva, porque estaríamos hablando casi de un 12%. Entonces, vayamos a lo real, vayamos a lo que se puede lograr, a lo que se puede alcanzar. La promesa de gobierno por el actual presidente fue devolver, o sea, ese 3% y no descontarlo, devolver lo que se daba. Entonces, bueno, conversemos con el ministro a ver qué resolución se va a tomar. Muchísimas gracias. La palabra de Estela Ovelar, dirigente de la Organización Nacional de Jubilados y Pensionistas del Uruguay. Volvemos a estudios. Muchísimas gracias, Abril, y nosotros queremos trasladarles una invitación porque hoy a las 21 horas juega la selección uruguaya femenina que se enfrenta a Chile en un partido definitivo para lograr el pasaje a la semifinal de la Copa América 2025. De esta manera cierra el grupo A de la competición que se desarrolla en la región metropolitana de Quito, capital de Ecuador. Argentina es la única selección que ya está clasificada y resta que se defina el segundo equipo que pase de fase. Al momento, según la tabla, las que ocupan el segundo lugar son las chilenas, que tienen 6 puntos, producto de 2 victorias ante Perú y frente a Ecuador. Precisamente es la selección local que, con 4 unidades, puede disputar con las celestes la clasificación. Uruguay tiene que ganar y esperar el resultado de Ecuador. En caso de no clasificar a la semifinal, la selección que dirige Ariel Longo disputará un encuentro por el 5º puesto que dará la clasificación a los Panamericanos. El partido es en el Estadio Gonzalo Pozo Ripalda, sede de Aucas Quiteño, y se verá por la señal abierta 6.1 de TV Ciudad. Esto será, como dijimos, a las 21 horas. Hasta aquí llegamos con esta primera edición acá en compañía de Ciudad Viva. La actualización informativa seguirá en las siguientes ediciones de MBD Noticias. Pasen ustedes muy bien, nos reencontramos mañana.